¿Qué tal? Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la intensidad luminosa. En este caso, lo que tenemos que tener en cuenta primero es que vamos a hablar mucho de luxes, vamos a hablar sobre candelas y vamos a hablar sobre metros cuadrados. De hecho, esta es la ecuación que se necesita para poder calcular la intensidad luminosa. Tiene sus equivalentes, como se pueden ver, y también aquí viene una equivalencia, como por ejemplo, un watt equivale a 1,1 candelas o 1,1 bujía decimal. La ecuación es E va a ser igual a I sobre D al cuadrado, donde la letra E significa, esta letra E significa iluminación y sus unidades son los luxes, como bien se ve aquí. También tenemos la I, que significa intensidad luminosa, y la unidad debe de estar en candela, y la D al cuadrado, ojo, es una D al cuadrado, es la distancia y está expresada en metros cuadrados, o en metros, ¿vale? Partiendo con esto, aquí tenemos la definición de cada una de las letras. Esta es la magnitud y esta es la unidad. Bueno, tenemos un ejemplo muy sencillo. Nos habla sobre un foco de 60 watts que se localiza a 1,7 metros de distancia de la superficie de un escritorio. Nos pregunta cuál es la iluminación media en lux que produce. Nos está pidiendo prácticamente muy simple el problema. Nos pide que conozcamos la iluminación. Bueno, pues la iluminación es esta. Tenemos la distancia también. La distancia es de 1,7 metros. Y tenemos un foco de 60 watts. 60 watts. El problema acá es que en la ecuación sabemos que es I sobre D al cuadrado. Si ustedes se fijan, aquí nos están dando unos 60 watts, pero nosotros necesitamos para esta letra, necesitamos candelas, como bien se indica aquí. Por lo tanto, tendremos que hacer una conversión muy sencilla. Simplemente decimos, son 60 watts por, aquí queremos eliminar los watts, un watt es equivalente a 1,1 candela. Y entonces multiplicamos y nos da que 60 por 1,1 entre 1 nos da 66. Y entonces aquí eliminamos unidades, watts, y ahora sí nos quedan las candelas. Por lo tanto ya tenemos nuestro primer valor que buscamos. Y podemos sustituir de manera muy sencilla, serían acá 66 candelas, dividido entre la distancia 1,7 metros, pero recordar que está al cuadrado. Por lo tanto, esa operación la ejecutan en su calculadora, 66 entre 1,7 al cuadrado, y eso nos va a dar 22,83. Las unidades de candela, por ejemplo, la unidad de candela sobre metro cuadrado, equivalen a lux.